En honor al tiempo, sé y supongo sobre todo, Diego, que hay estado arriba de una vorágine de actividades, y es segunda vez que nos juntamos, o tercera que nos vemos, Tercera pero vez como espacio público como fue espacio una. público fue una, pero te agradecemos mucho el tiempo, sobre todo que te hayas hecho un tiempo ahora, a 48 horas del día D. Muchas gracias, supongo que tienes que estar agotadísimo después de una maratón y con meses, con muy buenos resultados por lo que se ve, digamos, así que ese es fruto, entre otras cosas, del trabajo que hay hecho, por lo cual hay que felicitarlo. Como siempre nos acompañan miembros del Consejo Minero, el directorio y de algunos otros gremios amigos. Lamentablemente por el cambio de hora algunos no pudieron hoy día a las 2 de la tarde, pero entendíamos que tu agenda tiene algunas prioridades más que comprensibles. Bueno, yo creo que a esta altura ya cierre con la campaña cerrada y a 2 días y con las encuestas relativamente bien, digamos, a nosotros nos encantaría escuchar de parte tuya, en principio, 2 o 3 cosas, digamos. La primera es, ¿cuáles son a tu juicio los ajustes más relevantes del primer programa, del programa de la pre-campaña, de la primera parte de la primera vuelta y de esta segunda vuelta? En líneas generales, ¿cuáles son los que a tu juicio fueron las concesiones más dolorosas, digamos, para aglutinar más gente en torno a la candidatura de Gabriel? Lo segundo es la aproximación al sector minero. Nosotros tenemos hoy día un proyecto de royalty discutiéndose en el Senado. Hay algunas propuestas concretas que aparecen en el programa, en el nuevo programa lo afinaron más, o sea, fueron un poco más al detalle que el que tenían en la primera vuelta, cosa que también es re importante. Entonces, ver cómo están viendo la conversación entre la discusión que está teniendo lugar en el Senado, porque en este proyecto, yo sé que es bastante puntual, pero un poco qué visión estáis teniendo respecto al sector minero, royalty, inversiones, etcétera, que yo creo que para nosotros es importante, y sobre todo, cómo conversa esto con algunas tendencias al interior de la constituyente bastante extremas desde el punto de vista ecológico, que quieren suprimir, digamos, la actividad minera, no son los que la quieren ajustar, digamos. Yo creo que el tercer punto que es importante es todo el tema de derechos de agua, que también es otro tema que nos da vuelta y que está sobre la mesa para nosotros, y yo creo que es una discusión política del país importante. Pero esas cuestiones yo te diría que son 3 temas súper puntuales. Más nos interesa la mirada general, digamos. O sea, ¿cómo están mirando ustedes el eventual triunfo de Gabriel, la toma, sentarse en el poder, la conversación con los otros grupos que se han aproximado después de la primera vuelta, el desafío político? Yo creo que eso es lo más interesante a esta altura de conversar contigo, digamos, a 2 días de que sea la votación. Sí, tenéis 25 minutos, 20, 25 minutos y después vemos si abrimos un rato de conversación, y te reitero, de verdad, muchas gracias por darte este rato con nosotros. O sea, bueno, gracias a ustedes. Efectivamente, esta es la segunda vez que vengo desde la candidatura. Pedirles disculpas por tener que posponerlo de la mañana. He perdido control sobre mi agenda de manera ostensible en los últimos días, así que gracias por la flexibilidad. A ver, respecto de lo primero es que nosotros comenzamos un largo camino, digamos, como coalición política, en lo que ha sido un proceso de sucesivas síntesis programáticas. Empezamos, de alguna manera, el primer escalón, digamos, de ese camino de distintas síntesis programáticas fue, por cierto, el programa de Beatriz Sánchez de 2017, que es, por así decirlo, el primer, o sea, es como el primer ejercicio donde nosotros, como de alguna manera proyecto o coalición política, nos pusimos de acuerdo en cuál era el horizonte que nosotros creíamos que era importante, o sea, cuáles eran las ideas para digamos, el horizonte que nosotros veíamos para el país.
Ahora, por supuesto, desde el 2017 al 2021, ¿no? O sea, el mundo cambió muchísimo, Chile cambió muchísimo. Y entonces ahí hubo un primer proceso de cambio y por cierto también, digamos, también hubo un proceso como empujado desde una candidatura que se asumía como testimonial, como era la candidatura de Beatriz Sánchez, a una candidatura que se asumía, y por lo tanto testimonial no tiene nada de malo, pero digamos cuando uno hace una candidatura con pocas posibilidades de ganar, lo que tratas es de poner ideas que vayan de alguna manera abriendo el espacio de creatividad dentro de la política. La política no es tan distinta a lo que sucede con otras actividades creativas, en el sentido de que se alimenta de lo que distintas personas ponen arriba de la mesa. Entonces, cuando uno participa de esa mesa, sin mayores posibilidades de ganar, lo que trata es de poner ideas originales y que alimenten como este proceso de creación colectiva, que son las políticas públicas. La candidatura de Gabriel era una candidatura distinta. Desde un principio fue entendida como una candidatura que tenía posibilidades de llegar al poder. Y bueno, hoy día estamos todavía en una segunda vuelta disputando esa posibilidad. Y eso, por cierto, requería digamos, un ajuste. También, de alguna manera, las audiencias con las que nosotros nos comunicamos cambiaron, y esas audiencias se volvieron más demandantes en términos de no solamente poner ideas arriba de la mesa, sino también mecanismos de implementación, financiamiento, digamos, se volvió más exigente la audiencia a la cual este proceso, por cierto, este proceso como de síntesis programática, tiene por cierto un hito importante en la primera vuelta y lo que sucedió en los días después. La primera vuelta, no tanto por el resultado nuestro, sino sobre todo por lo que fueron el resultado parlamentario, mostró digamos, un escenario parlamentario distinto al que existía, mientras siempre cuando hay una incertidumbre respecto al Congreso que vas a tener, tus estrategias digamos, de implementación programática para un poder ejecutivo son distintas que cuando tienes certeza de cómo va a ser ese poder legislativo. Hoy tenemos certeza de que vamos a tener un poder legislativo fragmentado. Ahora, la fragmentación, de nuevo, otra palabra que quizás tiene una carga negativa, pero no tiene por qué tenerla, digamos. La fragmentación es una oportunidad. Yo siempre, esto es algo además que no es que me haya vuelto converso a partir de los resultados, si quieren pueden buscar mis columnas respecto de cómo yo esperaba que iba a ser la convención constitucional, que siempre me pareció que iba a ser una convención fragmentada, y que la fragmentación es una oportunidad para la construcción de coaliciones, ¿cierto? Para la construcción de coaliciones que perduren en el tiempo. Y lo que nos muestra, digamos, la situación en el Congreso y en el Senado, es que efectivamente vamos a tener un Congreso, tanto un Congreso como un Senado fraccionado, digamos, digamos, sin una mayoría clara. Y por lo tanto, presenta una oportunidad de construir coaliciones que desde nuestro punto de vista es bienvenida, porque las transformaciones estructurales que nosotros planteamos son transformaciones que uno tiene que pensarlas en un horizonte temporal más bien largo. Entonces, en la medida que la coalición que las respalda sea lo más extensa posible, es mejor. Ahora, ese desafío, el desafío de construir reformas estructurales que perduren en el tiempo y que sean inclusivas respecto de las fuerzas políticas detrás de eso, requiere reducir la cantidad de temas que uno va a abordar. O sea, requiere priorizar ciertos tópicos.
Y eso fue lo que hicimos nosotros entrando a la segunda vuelta. Invitar a las otras candidaturas progresistas, ellas aceptaron la invitación y el trabajo, aunque siempre yo entiendo que desde afuera se percibe que estos son unas dinámicas como de transacción y concesiones, no fue así. Yo participé de varios de esos grupos y fueron más bien dinámicas colaborativas, como suele suceder en los procesos creativos, que tú pones una idea, la otra persona pone otra, se revisa la evidencia conjuntamente y uno llega como a cierta síntesis. Pero más que transacciones es un proceso de mejora digamos, en un trabajo creativo. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, la priorización no vino la priorización no vino de concesiones que se realizaron en esos grupos, sino antes, en un diálogo político respecto de qué cosas había que priorizar. Y la síntesis de las cosas que había que priorizar fue muy claro. Y resultó en el documento que es público, digamos, que tiene 4 pilares, ¿cierto? Y estos 4 pilares son salud y pensiones, que a nuestro juicio son las reformas estructurales más necesarias más sentidas por la población y más necesarias para recomponer, digamos, nuestro pacto social, y que son las donde de alguna manera las urgencias dejan menos espacio para postergación. Voy a referirme brevemente a cada uno de los pilares, pero primero enumerarlos. Entonces, salud y pensiones. La palabra reactivación, que es el tercer pilar, no es realmente la correcta, ¿sí? Porque hoy en día la economía está sobrecalentada, entonces cuando uno habla de reactivación, podría llevar a dar a entender que, digamos, la idea es como incrementar estímulos o algún tipo de esa política, estímulos a la demanda, y no es así, digamos. Lo que estamos pensando en este tercer pilar es hacernos cargo de la situación económica en lo muy urgente del próximo año y seguramente de los próximos 2 años. En cierto sentido, con el último reporte del Banco Central quedó claro que ya empezó en el 2022. Y que va a ser un 2022 duro, va a ser un 2022 muy desafiante. La inflación pone, los niveles de inflación obligan a un retiro progresivo, bien hecho de los estímulos a la demanda, y una migración hacia estímulos que estén más asociados con la oferta, moverse del IFE universal al IFE laboral. Pero no solo eso. Y ese es el tercer pilar. Que digamos, en la prensa se recogía como reactivación, pero es una palabra que es un poco ambigua, porque no se trata exactamente de reactivación, porque de hecho hoy el crecimiento en Chile de este año va a ser de 2 dígitos, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Problemas de la base de comparación y todas esas cosas. Entonces, por eso la palabra reactivación no es la correcta, pero eso es lo que está detrás. Y el cuarto pilar es la reforma tributaria. Y la reforma tributaria tiene una dimensión instrumental y una dimensión simbólica. Y vamos a tratar de hacer ambas. Instrumental para financiar salud, pensiones y el programa económico. Y no instrumental, que tiene que ver con un problema de legitimidad del sistema tributario y en general de las instituciones, de nuestras instituciones políticas y económicas. Lo que tienen en común todos estos pilares, es que subyace esta idea de que todos queremos crecer, ¿cierto? Digamos, no hay nadie ninguna fuerza política que no quiera que el país crezca y que las personas tengan más y mejor empleo. Ahora, y también todos estamos de acuerdo que para crecer necesitamos estabilidad. El punto es cómo se construye esa estabilidad.
Desde nuestra perspectiva, la construcción de estabilidad es algo que tiene que producirse relegitimando las instituciones sociales también, pero económicas. Han sido 4 años donde, digamos, por las dificultades que supuso tanto el estallido social como la epidemia, pero también por muchos errores de este gobierno, gran parte de nuestras instituciones económicas perdieron legitimidad. Y creo que la única excepción es el Banco Central, que afortunadamente ha ganado legitimidad, especialmente en los últimos meses. Pero el resto de las instituciones han perdido legitimidad, y eso es muy grave, porque, y aquí voy a empezar a hablar un poco de cada uno de los pilares. En el caso de las pensiones, hay un consenso transversal en que necesitamos aumentar el tamaño de nuestros fondos de pensiones para conseguir pagar pensiones dignas. No es suficiente con lo que ahorramos como país para efectos de tener un sistema de pensiones adecuadamente financiado. Pero, ¿cómo conseguir aumentar contribuciones obligatorias cuando cuando la institución a cargo de cobrar esas pensiones obligatorias está tan deslegitimada? Es muy complicado de hacer. O sea, las contribuciones de seguridad social en todas partes del mundo son obligatorias, porque ahorrar para la vejez es algo que es muy difícil de pedírselo a las personas, tan simple como eso, digamos, lo que los economistas llaman la inconsistencia temporal. Es muy difícil que una persona a los 25 años, 30 años se ponga a ahorrar voluntariamente para su jubilación. Entonces, tú necesitas hacerlo obligatorio. Es muy difícil hacer contribuciones obligatorias, más todavía aumentarlas cuando tu sistema está deslegitimado. En el corazón de esa falta de legitimación, y esa yo creo que es una de las cosas que se van a decidir electoralmente este domingo, porque esa es una de las diferencias entre nuestra candidatura y la otra, digamos que digamos, en el corazón de esa falta de legitimación desde nuestra perspectiva están las AFP. Entonces, independiente de posiciones políticas respecto de la AFP o ideológicas, hay un asunto esencialmente práctico, que desde nuestra forma de ver es muy difícil recomponer la legitimidad del sistema si, digamos, con las AFP jugando un rol relevante. Entonces, en eso coincidimos las 3 candidaturas que participamos en esta síntesis. Ahora hubo cambios en particular en lo que tiene que ver con el sistema de cuentas nacionales. Nuestro, que era de alguna manera la gran diferencia que teníamos con la candidatura de Proboste, y ahí hubo una conversación, más que una concesión, y desde el lado, o sea, uno de los argumentos es que la idea de las cuentas personales, de que existe una separación, era importante para percibir la reforma como algo positivo, para limitar el miedo digamos, al mal uso de los fondos de pensiones, y por lo tanto para fomentar la confianza de la ciudadanía en la reforma. Desde nuestro lado, desde nuestra perspectiva, ese es un argumento completamente atendible. Desde nuestra perspectiva, la gran ventaja que tenía un sistema de cuentas nacionales es que te permite diversificar el riesgo del momento de jubilación. ¿Sí? Que eso es algo muy injusto para que el pensionado asuma ese riesgo, que eso es uno de los problemas que tiene nuestro sistema actual, que es que el jubilado, el individuo jubilado, tiene que enfrentar solo el riesgo de mercado de sus fondos cuando le toca pensionarse. Básicamente nadie elige mucho el momento en que se jubila. Tú jubilas cuando te toca tu edad, puedes postergarlo un poco, no, pero no es algo que controles mayor. Sin embargo, y lo vimos, las personas que querían jubilarse en marzo de este año, estuvieron por ley durante un montón de tiempo con sus fondos en uno de los fondos que se vio más afectado
por la crisis durante la epidemia. Entonces esas personas se vieron enfrentadas a una decisión de que, habiendo cotizado toda su vida y habiendo cumplido las reglas del juego durante toda su vida, al momento de pensionarse se veían obligados a enfrentar una merma de 10% de su ahorro acumulado, y eso es muy injusto, eso deslegitima los sistemas de pensiones. Entonces, las cuentas nacionales, la gran ventaja que nosotros le veíamos era que ese riesgo lo colectivizan. Entonces, que en vez de la decisión sobre cuándo jubilarte, que no depende de ti, en vez de que haya ganadores y perdedores, de alguna manera se reparte ese riesgo, y eso, desde nuestra perspectiva, es algo importante para relegitimar el sistema. Pero también estaba este otro argumento de fomentar la confianza en la ciudadanía, y la síntesis a la que llegamos fue esta idea de cuentas personales, a las cuales 2/3 de la contribución van a ir, y después que 1/3 vaya a realizar aportes de solidaridad e intergeneracional, replicando un poco la idea de los fondos de cesantía, que es una política pública que ha sido exitosa en Chile, desde nuestra perspectiva, en varias dimensiones. Y esa fue la síntesis, como les digo, más que un tema de concesiones, fue entender que se podían hacer las dos cosas, conseguir que este riesgo sea diversificado, este riesgo que enfrenta el jubilado al momento de pensionarse sea diversificado a través de seguros o alguna institución similar. No está definido todavía, pero hay una voluntad de trabajar un mecanismo que diversifique ese riesgo, y al mismo tiempo fomentar la confianza de la ciudadanía, reforzando el concepto de cuentas personales y separando el destino de los distintos componentes de la contribución de seguridad social. En salud era mucho más fácil. O sea, en salud había un gran consenso, diría yo, sobre la necesidad de movernos hacia un fondo único de salud. Yo creo que, o sea, los problemas de mercado que tiene la industria del ISAPRE son tan extendidos, digamos, estos 2 millones de sentencias en contra de la ISAPRES por aumentos unilaterales de planes de salud, el tema de las tablas, o sea, el tema de las tablas etarias y la manera en que lo aplican. Ha habido tantos problemas con la ISAPRE en términos de su regulación, que reemplazarlas por un sistema único era algo donde existía extenso consenso técnico. Esto, sin embargo, lamentablemente empezaron a circular información que no es cierta, digamos que eso implicaba como estatizar clínicas o esas cosas. No tiene que ver con los prestadores pueden seguir existiendo a medida que uno desintegra la industria y la administración del financiamiento es lo que uno establece un sistema de fondo único, digamos, en términos de prestación pueden seguir existiendo. Y hubo sí que conversar respecto a los regímenes de transición y cómo conservar los derechos adquiridos de las personas que ya tienen ciertos planes y ciertas prestaciones, y cómo uno mantenía eso en el tiempo. Después, en términos del plan económico para la coyuntura, del próximo año también había bastante consenso y se avanzó rápido. Y donde yo diría que la gran diferencia con lo que existe actualmente es más bien de énfasis. El énfasis tiene que estar puesto en obras públicas que fortalezcan la resiliencia climática, por un lado, y por otro lado también es importante preocuparnos con mucha mayor atención de la participación laboral femenina. Y finalmente, en tema de impuestos, hubo un ajuste. Si bien todos estamos razonablemente de acuerdo de la importancia de acercarnos al promedio de la OCDE, en términos de recaudación, de nivel de recaudación, los ritmos fue algo que volvimos a conversar. Algunas de nuestras expectativas de recaudación se corrigieron a la baja, como la de
como la que tiene que ver con el combate a la evasión, también el royalty, y hubo consenso que si bien la desintegración, o en términos generales, digamos, lo que tiene que ver con el impuesto a la renta y conseguir que haya cierta neutralidad horizontal entre la tributación del trabajo y del capital, ese era un problema de mayor complejidad y que digamos, hay que abordarlo en el mediano plazo. Y todo esto dentro de un marco que eso es muy importante también recalcar, que es el marco de la consolidación fiscal. Nosotros estamos comprometidos con ser un gobierno fiscalmente sostenible, y eso implica un primer acuerdo que hemos hecho explícito, donde la ley de presupuestos que estaremos recibiendo si es que nos elige la ciudadanía el próximo domingo, la vamos a, o sea, no, digamos, la vamos a mantener, y lo cual significa, digamos, una reducción del déficit en 3,5 puntos, que no es poco, pero estamos dispuestos a hacerlo. Y un compromiso posterior de ir reduciendo ese déficit también a razón de 0,5 anual. Porque de nuevo, y aquí hay dos cosas, lo que tiene que ver con lo coyuntural, algo que es más profundo, digamos. En lo coyuntural entendemos que si bien el tamaño relativo de nuestra deuda pública hoy en día, depende si lo cuenta bruta o neta, pero está en el orden de los 30 y varios puntos del PIB, 38, 36. Como número aislado, no es un número extremadamente preocupante cuando uno mira lo que están haciendo los vecinos u otros, digamos, países comparables en otras partes del mundo, especialmente en el escenario post-pandemia. Sin embargo, lo que es preocupante es la trayectoria, ¿no? Lo rápido que fuimos desde 20 puntos del PIB a nuestra situación actual. Y por lo tanto, o sea, desde un plano solamente coyuntural, es necesario corregir ese ritmo, porque de otro modo nuestra capacidad de crédito se va a ver impactada. Y eso es un mal negocio para cualquier país. Un país necesita capacidad de endeudamiento para los tiempos de las vacas flacas. Uno tiene que planear un gobierno pensando que puede haber contingencias para las cuales no estás preparado. Entonces, desde el punto de vista coyuntural es necesario corregir esa trayectoria, pero también desde una perspectiva de cosas más profundas. La sostenibilidad fiscal para nosotros es algo muy importante, porque es en cierto sentido la otra cara de la moneda de la sostenibilidad ambiental. Cuando uno emite mucha deuda pública, o más allá de lo que es sostenible, en realidad lo que está haciendo es gastarte las posibilidades de gasto de generaciones futuras, y eso no está bien, no es justo. Todas las generaciones futuras tienen que tener derecho a elegir, digamos, qué es lo que quieren hacer con el país, y por eso es como la contracara de la sostenibilidad ambiental, donde no podemos deteriorar nuestros ecosistemas más allá de lo que sea sostenible, porque no tenemos derecho de dejar a las generaciones futuras sin planeta. Eso creo que redondea un poco la perspectiva general. Muy buen resumen de los 4 pilares. Las razones por las cuales se llega aquí parecen más que entendibles, digamos, en un proceso político como el que estamos viviendo. Y yo creo que, sobre todo en tema de pensiones, la decisión que se ha adoptado es verdad que otorga una cierta tranquilidad ambiental que yo creo que es sana para efectos de sentarse a conversar en el futuro sobre cambios al propio sistema de pensiones, digamos. Yo creo que poner un poco de lado las cuentas individuales, saber que no van a ocurrir algunas cosas que se habían pintado como grandes fantasmas, al final del día creo que contribuyen a
si si uno mirara el gobierno de Gabriel a partir de marzo, digamos, ¿cómo ven las composiciones ministeriales? ¿Qué perfiles de ministros nos vamos a encontrar ahí? Supongo que un gabinete muy paritario, serán mitad hombres, mitad mujeres de partida, digamos, o más mujeres que hombres, ya que uno de los pilares originales del programa era el feminismo, así que supongo que se irá a mover. Es importante el perfil del ministro de Hacienda, importante, para efectos de lo que estaba hablando al final, digamos, si el país no crece, al final se le va a trancar su capacidad de endeudamiento y vamos a tener un problema en un periodo de crisis. Entonces, la pregunta es más política, sé que es compleja, no me dan nombre, digamos, ni lo que estoy pidiendo, porque probablemente no los tienen, y es una cuestión, pero en esta fusión de generaciones, en esta fusión de cómo se ven trabajando, digamos, generaciones distintas, políticas que fueron muy criticadas y ahora están incorporadas, ¿ha sido fluido eso? ¿Lo es como algo... la conversación, claro, entre un Jadwe y una Andrea Repeto, digamos, uno las ve afuera y dice, ufa, ¿cómo irán a manejar este tema político? Sé que es una cuestión política delicada, pero estamos en eso. No, yo no tengo ningún problema, o sea, de contar lo que sé. No sé mucho, quiero ser súper honesto en esto. Pero, o sea, lo que sí te puedo decir es que, y es algo en lo que creo genuinamente, y que también he vivenciado en esta campaña, es que los desafíos que vienen para Chile son desafíos tremendamente complejos. Complejos en la acepción como más concreta de lo que es complejo, ¿no? Que es un problema complejo, es un problema cuya solución requiere de múltiples perspectivas, ¿no? Porque no es tan fácil ver la solución. La automatización, todos los problemas que hemos hablado aquí y otros, la automatización del trabajo, el desafío de las migraciones, el cambio climático, todos esos son problemas extraordinariamente complejos. ¿Cómo enfrenta uno un problema complejo? En los problemas complejos se enfrentan con grupos heterogéneos. Y los grupos heterogéneos son grupos, las dinámicas creativas en procesos heterogéneos no son fáciles. Cuando uno participa en un proceso creativo con personas que son distintas que tú, hay conflictos, hay choques de opiniones, y es normal, y es deseable. A mí me tocó vivir mucho tiempo en California, donde hay una cultura, digamos, de la diversidad muy fuerte, muy instalada, especialmente en el mundo empresarial, y un gran amigo mío, que se dedicaba, que era, digamos, emprendedor del mundo de la tecnología, indio, pero chapurreaba español, digamos. Entonces, él siempre me explicaba que tenía esta palabra que a mí me gusta mucho, que él decía, cuando estás guaguita, esa era la palabra que usaba, guaguita, no estás innovando. Porque tú no puedes estar cómodo. Si tú estás cómodo, no vas a innovar. Entonces, yo creo que el gabinete, todos los equipos van a ser equipos, por cierto, paritarios, pero diversos, porque necesitamos la diversidad, la mejor gente, por cierto, ¿sí? Necesitamos la mejor gente para los problemas complejos, pero diverso e inclusivo. Y el problema de esos grupos diversos es que tú necesitas liderazgos convocantes que sean capaces de esa energía que a veces es conflictiva, canalizarla hacia la construcción, y no sea de que la gente se atrinche y de alguna manera y se pierda la fuerza que empuja el proceso creativo. Pero yo creo que, y bueno, es parte obviamente estoy convencido, si no, no estaría acá, pero yo creo que efectivamente el liderazgo de Gabriel, la característica que ha tenido es que es un liderazgo tremendamente convocante y que tiene una capacidad política bien única en juntar personas muy distintas y liderar estos procesos creativos
con equipos diversos. Entonces, yo entiendo, al revés de California, digamos, Chile no es un país donde la diversidad y la heterogeneidad de los grupos de trabajo esté instalada. Entonces, yo entiendo que cuando uno dice, cuando uno mira un espacio de personas muy distintas, lo primero que piensa mucha gente en nuestro país, eso va a ser, digamos, un cumpleaños complejo. Y mi confianza es que eso no va a pasar, porque durante la campaña se ha mostrado una y otra vez que cuanto más hemos ido sumando, cuanto más diversos han sido nuestros equipos, más fuerte y más y de mejor calidad ha sido nuestra síntesis de las políticas públicas que hemos ido produciendo. Entonces, eso, para responder tu pregunta, Sí. paridad por supuesto, pero diversidad siempre desde, o sea, los mejores por supuesto, pero mejores desde distintas visiones, digamos, desde distintas aproximaciones a los problemas. Oye, Diego, y yendo a una cosa más puntual, sectorial, digamos, si gana Gabriel Boric las elecciones, ¿intentarían postergar la discusión de royalty para hacer un proyecto propio a partir de marzo? ¿O intentarían tener una conversación? Porque lo que ustedes están planteando, al menos en el programa, es parcialmente distinto a lo que salió de la Cámara de Diputados, digamos. Entonces... Hay un consenso en que necesitamos un instrumento híbrido, ¿sí? Que tenga un componente de valores y un componente que hay que determinar cómo, pero que refleje los resultados. Y eso no es digamos, baladí, digamos, hay una razón bien de fondo ahí, que es entender que la industria minera es heterogénea. Y por lo tanto el instrumento tributario tiene que tener esa otra parte, digamos, esa otra parte que sea capaz de reflejar esa heterogeneidad para que las distintas faenas mineras puedan enfrentar el desafío productivo con la tranquilidad de que, digamos, no hay una herramienta tributaria dirigida como en contra de ella, digamos, qué sé yo, porque explotan un mineral con baja ley y por lo tanto se ven obligados digamos, asfixiados por una herramienta tributaria que está pensada solamente en las otras, en el otro tipo de faena minera. Así que eso sí, por cierto, hay una convicción de este instrumento híbrido. El proyecto que está hoy en día es un proyecto que, o sea, hay que entender por qué se presentó de esa manera, pero esencialmente lo que ocurre ahí es que como es un proyecto que se presenta a contrapelo del Ejecutivo, y en Chile el Ejecutivo tiene digamos, una prerrogativa en esa materia. Entonces, para tratar de evitar esa iniciativa exclusiva, lo que hicieron fue presentarlo como algo que no es un impuesto, o sea, que supuestamente no es un impuesto, y eso tiene un montón de problemas, porque no se hace cargo de lo que pasa antes, o sea, no reemplaza lo antiguo con el nuevo, entonces como que hay como una especie de subsistencia, y por otro no se hace cargo de el impacto que podría tener este impuesto específico en las otras bases imponibles. Entonces desde un punto de vista técnico eso no, es mala idea. Uno necesita un instrumento limpio y que converse de la mejor manera posible con todas las bases imponibles. Si, digamos, la complejidad tributaria no beneficia a nadie. La complejidad tributaria hace más difícil fiscalizar y hace más difícil también cumplir espontáneamente con los impuestos. Entonces, más allá de los parámetros que con el proyecto actual, que yo entiendo que la industria tiene muchos reparos respecto a los parámetros y varios de esos reparos son atendibles. También hay un problema del que se ha discutido menos, que es un proyecto que por la manera en que fue planteado para tratar de evitar las limitaciones de la iniciativa exclusiva,
complejiza algo que debería ser muchísimo más sencillo. O sea, es más lógico pensar que en el contexto constitucional actual el Ejecutivo retomara las riendas, digamos, y mandara un proyecto que se simplifique con la vista a recaudar, pero que converse con el impuesto específico, tal como existe hoy día, etc. Eso parece. Ya, perfecto. ¿Carlos? Sí. Diego, cuando uno revisa el programa de ustedes, sin duda que es un programa de izquierda. Sin embargo, y sobre todo después de la revisión, uno ve que hay elementos que mantienen muchas instituciones que han sido pilares del éxito económico de los últimos tiempos. El tema minero, por ejemplo, es un tema a destacar, digamos. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué han pensado ustedes respecto a la convergencia con la convención constituyente? Porque claramente hay temas que ustedes tienen como internalizados dentro del programa que van a seguir desarrollándose, dentro de ellos del minero, lo digo también, pero que la convención va como por un lado distinto, digamos. Entonces, quería preguntarte un poco, ¿qué han comentado ustedes la posibilidad de participar más activamente, la posibilidad de incluso llegar, no sé, a vetar o llegarían, veo difícil que llegaran incluso a liderar un veto, digamos, pero la pregunta de fondo es, digamos, ¿cómo van a asegurarse ustedes de que el programa de ustedes no cambie sustancialmente por lo que pueda decidir la convención constituyente? Yo sé que en estricto rigor, si así es, ustedes deberían acatarlo, pero sabemos que la política no funciona tan en blanco y negro. Pero quería preguntarte en esa línea, digamos, ¿qué han pensado, cómo lo han visto? Porque nosotros hemos visto que salen ahí documentos que son bien delicados respecto de las concesiones, después fue sustituido claramente, pero claramente hay una tendencia hacia puntos que claramente van divergentes de lo que ustedes mismos tienen en su programa. Entonces quería preguntarte cómo han afrontado ese punto o cómo piensan hacerlo, digamos. O sea, nosotros esperamos construir una relación colaborativa con la convención. Muchos convencionales han participado de la campaña y tenemos muy buenas relaciones con los convencionales. Pero yo creo que a la convención lo primero que tenemos que dar es espacio para que empiece a trabajar sobre lo sustantivo, cosa que tampoco ha pasado. Yo creo que la convención, yo entiendo que el empezar un proceso, la constitución es digamos, la última parte de la pirámide normativa, por lo tanto, o la base, como quieran ponerlo, digamos que él se lo ponía en la punta, pero quizás sea la base desde la cual todo se construye. Y cuando eso cambia, lógicamente genera incertidumbre, eso es entendible. Pero la verdad yo creo que la convención está recién empezando su trabajo de discusión de contenido. Y hay que darle espacio de trabajo. La instalación tuvo efectivamente tuvo ciertas dificultades. Yo creo que esas dificultades, digamos, tienen distintas explicaciones, pero a mí no me cabe duda que el trabajo de la convención va a empezar a dar frutos en lo sucesivo, y lo que yo creo que lo que un poder ejecutivo como el nuestro tiene que hacer es facilitar su trabajo. Y la razón de eso es porque la convención en cierto sentido es un órgano que mejor nos representa, digamos, un órgano elegido para capturar la pluralidad de visiones que existen en el país. Y nuestra aproximación es hacer todo lo posible para que puedan trabajar y cumplir la misión que les corresponde, teniendo en cuenta en todo caso que en todos los procesos constitucionales el liderazgo del Poder Ejecutivo coayudando a la convención es sin duda importante también.
digamos, facilitando el trabajo. Pero entendiendo que, digamos, la convención es un espacio de decisión soberano y representativo de la pluralidad de intereses que tiene Chile. Pero sin lugar a duda hay mejores vasos comunicantes entre una candidatura como la tuya que la otra. Sí, habría que conversar con la convención, digamos. Pero no tienes mucha razón que ahí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Hay alguna otra? Bueno, siendo ya a esta hora de hambre, además, un viernes, creo que el sacrificio ha sido suficiente, don Diego. Quiero agradecerte nuevamente y sobre todo felicitarlos por dónde han llegado y cómo han llegado, digamos. Y esto es fruto, sin lugar a duda, de parte importante de tu trabajo y los equipos que has liderado. Así que, con independencia de los resultados del fin de semana, felicitaciones. Creo que han manejado muy bien la agenda, han puesto los temas sobre la mesa, han hecho que haya un giro en muchos asuntos importantes, y la capacidad de reinventarse en la segunda vuelta es más que admirable, digamos. Creo que esa capacidad para haber acogido, haber escuchado y haberse flexibilizado resulta muy sorprendente, y creo que está teniendo reconocimiento. Así que... Y nuevamente por la deferencia que siempre has tenido con nosotros, sí, como espacio público y ahora en la candidatura. Estamos súper agradecidos, Diego, en verdad. gracias. Muy buen fin de semana. Que el lunes la resaca sea suave, porque va a haber resaca, digamos, o por tristeza o por alegría, pero resaca va a haber. Para que tenga un muy buen fin de semana y de verdad, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Igual a ustedes y bueno, y si efectivamente la ciudadanía decide darnos la confianza, la invitación es a seguir trabajando. Para lo que viene adelante, de nuevo, los desafíos no son fáciles, pero esos desafíos, que sin duda son complejos, van a requerir del esfuerzo conjunto de, digamos, todos los involucrados. Les agradezco a ustedes la oportunidad de invitarme nuevamente aquí al Consejo, y ojalá nos toque seguir trabajando juntos. Bien, Fi. Cuenta con nosotros en cualquiera de los escenarios. Gracias, Diego. Gracias a todos los del Consejo Minero y sus empresas que se conectaron. Muy Gracias. buen fin de semana. Buen fin de Chao. semana. Buen fin de semana a todos. Adiós. Nos vemos. Chao.